Bien, ahí comenzamos a grabar ahí. Quiero hacer una consulta y vamos a ejercitar hoy día, pero no sé si he trabajado con ustedes esa guía o no. ¿La ven o no? Lo que estoy presentando. No, profe, no la hemos trabajado. No la han trabajado ya. Entonces vamos a ir haciendo algunos ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos a recordar cómo construir una tabla de frecuencia, ¿ya? Porque un ejercicio podría que yo le dé una cierta cantidad de datos y le pida construir la tabla de frecuencia y completarla, por ejemplo. Y a partir de ella hacer un histograma de frecuencia o un polígono de frecuencia o una hojilla de frecuencia, ¿sí? Entonces eso podría ser un posible ejercicio. Entonces vamos a ejercitar, vamos a hacerlo con el primero, ¿ya? Entonces se logra ver la pizarra y lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, se ve la pizarra entonces. Entonces, recordar que para construir una tabla necesitamos primero calcular el valor de n. Determinar n, que es la cantidad total de datos que tenemos. Lo segundo era encontrar o determinar, en este caso, el valor máximo y el valor mínimo. Necesitamos esos dos elementos. ¿Para qué necesitamos n? Bueno, n es para poder calcular el número de intervalos. ¿Ya? Que se calculaba con m, era la cantidad de intervalos, y eso era 1 más 3,33 por logaritmo de n. Y el segundo dato, valor máximo, valor mínimo, era para poder calcular la amplitud. Que eso era el valor de c, que correspondía al valor máximo menos el valor mínimo dividido en m. Entonces, necesitamos esos valores para poder calcular m y c. Y a partir de esos datos, yo voy a poder encontrar los límites, ¿ya? Y teniendo los límites, de ahí podemos encontrar nuestro respectivo FI. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos acá, si contamos los datos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas y 4 filas, por lo tanto tenemos 44 datos, o sea, n es 44, por lo tanto ya tenemos el valor de n. Hay que buscar cuál es el máximo de los valores. Entonces, si empezamos a recorrer arriba, tenemos un 65,1, abajo no hay ningún 60, acá tampoco hay un 60, y aquí hay un 60,8. Por lo tanto, el mayor de todos sería 65,1. Ese sería el valor máximo. Entonces, 65,1. Y al buscar el valor mínimo de estos datos que están acá, tenemos en la primera fila el 15,2, 15,2, sería 15,2. Entonces, el menor de los elementos aquí sería 15,2. Y con esos valores podemos entonces calcular número de intervalos, que recuerden que trabajamos con m números enteros, 1, 2, 3, 4, por tanto si sale decimal hay que aproximar ahí, y c sería la amplitud. Entonces, calculemos m. Entonces, en este caso, el valor m sería 1 más 3,33 por logaritmo de n, y n fue 44. Entonces, podemos calcular nuestro valor de m, en este caso sería 1 más 3,33 por logaritmo de 44, y eso nos da 6,47. Por lo tanto, voy a aproximar m a 6. O sea, lo más posible que trabajemos con 6 intervalos. Pueden ser 5 también, como podrían ser 7, ¿ya? Pero vamos a ver si trabajamos con 6. ¿Ya?
Teniendo el valor de m, yo puedo calcular la amplitud. Entonces la amplitud, que sería el tamaño de los intervalos, sería el valor máximo, que es 65,1, menos el valor mínimo, que es 15,2, y lo vamos a dividir por 6, que sería la cantidad de intervalos que queremos generar. En este caso nos daría 65,1 menos 15,2 dividido en 6, eso nos da 8,316 periódicos. Entonces lo que vamos a hacer, como estamos trabajando con un decimal, con décima, entonces vamos a usar 6 igual a 8,3. Entonces tenemos la amplitud y el número de intervalos. Por lo tanto, estamos en condición de comenzar a generar los intervalos de nuestra tabla de frecuencia. Entonces, no sé si están copiando, voy a borrar esa parte para poder generar los intervalos. Si hay alguna duda o consulta, me preguntan, ¿no? ¿Ya? Para poder aclarar. Sí, profe, consulta, ¿cuál sería la pregunta acá del ejercicio en sí? El ejercicio, aquí está, dice, construir la tabla de frecuencia. Elaborar una tabla de frecuencia. Eso es. Ya, profe, gracias. Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, aquí en este caso es elaborar la tabla de frecuencia, ¿sí? Y ahí uno puede incorporar, a partir de ella, construir un gráfico, ¿no es cierto? Pero la idea es, estamos aquí construyendo la tabla de frecuencia, porque los datos que tenemos ahí son datos no tabulados, porque no están en tabla. Entonces, cuando me piden construir una tabla de frecuencia, me piden ordenarlos en una tabla. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Lo estamos ordenando en una tabla. Y hay que ver que estas variables son continuas, porque estamos trabajando con decimales. Bien. Voy a borrar por acá, ya que esta parte por lo menos. Entonces, como estos son datos continuos, entonces hay intervalos y necesitamos también dejar espacio para la marca de clase. Entonces, aquí vamos a construir los intervalos. Estos serían los límites. En este caso, hay que partir con el menor de los valores, que era 15,2. Ese es el menor. ¿Puedo partir de uno antes? Sí, pero no hay problema. Aquí, 15,2. Y a ese valor le vamos a sumar los 8,3, que es lo que queremos que sea la amplitud. Por lo tanto, a 15,2 le sumamos 8,3 y eso me da 23,5. Voy a generar tiro los límites reales, por lo tanto aquí debería ser 23,5 y a ese valor hay que sumarle 8,3, que sería la amplitud. ¿Ya? Entonces tenemos 23,5 más 8,3, eso nos daría 31,8. Repetimos este límite, porque son reales, y le vamos a sumar 8,3. Eso me daría 40,1. A 40,1 le vamos a sumar 8,3, y eso nos daría 48,4. A 48,4 le vamos a sumar 8,3, y eso nos da 56,7. Y a 56,7 le vamos a sumar 8,3 y eso me da 65. Pero aquí ya tengo un pequeño problemilla, que aquí llego hasta 65,1. Entonces, si nos damos cuenta en los valores, en los datos que tenemos acá, en los datos, solamente hay un valor 65,1. Entonces, no sé si vale la pena al construir otro intervalo. ¿Sí? Entonces, si una persona hace lo siguiente, está bien, genera otro intervalo, no hay problema, ¿sí? Está correcto. Pero, si yo hago lo siguiente, también está correcto, ¿sí? Lo único que he hecho, la amplitud de ese intervalo más grande, como es solamente un valor, por lo tanto, para no generar otro intervalo, lo voy a considerar acá. Entonces ahí tengo generado mis
intervalos, que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si salen 7, no está malo, y si salen 5 tampoco, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en consideración acá? Que como es el mínimo valor, entonces esto va de esa forma. Consideramos el 15,2, pero aquí no consideramos el 23,5. Lo considero acá abajo. Entonces, estos son cerrados para el límite inferior y abiertos para el límite superior. Y en este caso podemos cerrar sin problema, ¿ya? Entonces ahí tengo mis límites, ¿ya? Que serían los intervalos. Con los límites, yo voy a poder ser capaz de calcular de ahí la marca de clase. Pero aparte, con los datos, yo puedo obtener mi FI, ¿sí? Calcular el FI. Recordemos que N es 44. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que determinar la frecuencia absoluta. ¿Y cómo se obtiene eso? Se obtiene, en este caso, contando los valores que están entre 15,2 y 23,5, dejando el 23,5 para el otro intervalo. Entonces tenemos 15,2, no hay ningún otro 15 hasta 23, acá arriba no, 23,5 no lo puedo considerar acá, 23,6 tampoco, 23,5 tampoco, 23,7 no, 23,6 tampoco. O sea, tenemos un solo término, por lo tanto aquí sería 1. O sea, hay un solo término que está entre 15,2 y 23,5. Ahora hay que contar cuántos términos hay entre 23,5 y 31,8. Entonces, ahí tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, aquí en el segundo intervalo hay 10. Lo invito a calcular los otros valores. ¿Cuántos tenemos acá? Entonces, lo que acá estamos haciendo, entonces, esos 4 pasos, determinar el valor de n para poder calcular el número de intervalos, determinar el valor máximo y mínimo para poder calcular la amplitud, es para poder construir los intervalos. Y teniendo los intervalos, podemos nosotros obtener nuestro FI determinando la cantidad de elementos que pertenecen a dicho intervalo. ¿Cuánto hay entre 31,8 y 40,1? ¿Cuánto contaron? ¿Se que han contado? 13, profe. 13. Bien, gracias. Aquí tenemos 13. Yo voy a contar los últimos. Entonces, contar los últimos. Tenemos acá. Ese no. Aquí tenemos. Y después colaboro con ese que es 10. ¿De acuerdo? Eso nos faltan 10 términos.
Bueno, acá da 7 y ahí es 3. Entonces tenemos las dos columnas más importantes de una tabla de frecuencia. ¿Cuáles son las variables? Que en este caso es variable continua en intervalos y la frecuencia absoluta. Por lo tanto, si queremos completar la tabla, necesitamos obtener entonces la marca de clase. Por otro lado, podríamos calcular aquí también lo que es la frecuencia relativa porcentual. Recuerden que está la frecuencia relativa también. Y otro elemento importante de la tabla, que lo vimos, era la frecuencia acumulada. Esos eran los elementos de una tabla. Entonces, para poder calcular la marca de clase, lo que hay que hacer es sumar los límites y dividirlo por 2, ya que la marca de clase es el valor que los estaría representando. Por lo tanto, sería en el primero 15,2 más 23,5 dividido en 2, eso nos da 19,35. Esa es la primera marca de clase. Y así sucesivamente ir calculando las demás. Creo que eso nos da 27,65. 23,5 más 31,8 dividido en 2. Correcto. Si sumamos 31,8 con 40,1, eso nos da 35,95 al dividirlo por 2. La otra marca de clase sería 40,1 más 40,8 dividido en 2. Eso da 44,25. La marca clase del quinto intervalo sería 48,4 más 56,7 dividido en 2. 55,25. Y la última sería 56,7 más 65,1 dividido en 2. Son unas 60,90. Y ahí tenemos nuestra marca de clase. Para calcular el FI hay que ir agrupando o acumulando. 1 más 10, 11. 11 más 13 tenemos 24. 24 más 7 son 31. 31 más 3, 34. Y más 10 serían los 44. Recuerden que el valor de FI me sirve bastante cuando yo quiero calcular moda. La mediana, ¿sí? Si yo deseo calcular la mediana, necesito tener el valor de FI, ¿ya? Cuando calculamos esta grafo-posición también, pero como aquí no está incorporado, entonces solamente lo vamos a ocupar para la mediana. Si me piden la mediana, tengo que calcular FI. Y ese valor no se ocupa para ningún cálculo adicional, solamente es a modo referencial, que es lo que explicaba yo que... Profe, Dígame. ahí la marca de clase entre 48,4 más 56,7 dividido 2 me dio 52,55. ¿Acá? Esa misma. Correcto. Correcto. Sí, esa es correcto, gracias. 52,25. Y ahora habría que calcular el porcentaje ahí. Entonces, recuerden que es más relevante trabajar con porcentaje que una cifra numérica. Entonces, por eso que en la tabla está esa columna, la frecuencia relativa porcentual. Entonces, en este caso sería... Recuerden que eso se calcula con esta fórmula. FI dividido por N multiplicado por 100. Dividido por 44. Esto nos daría un 2,27%.
si tomamos 10, $22,73. Veamos, con 13 por 100 dividido por 44, eso nos da 29,54. Con 7 dividido por 44, 15,90. Y por último, con 3 dividido por 44, 6,82. Si yo sumo, debería darme 100%. Si me da 99,99, está correcto. Y si me da 100,01, también va a estar correcto. ¿Ya? Va a depender de las aproximaciones. Ahora, si ustedes quieren aquí que le cuadre 100%, tienen que acomodar alguna de la aproximación. En este caso me parece que queda justo. 2,27 más 22,73, ¿no es cierto? Multiplicado por 2, más 29,54, más 15,9, más 6,82, nos daría casi el 100%, ¿sí? 99,99, si no me equivoco. Entonces ahí tenemos la tabla, que es lo que nos pedía en este ejercicio, ¿sí? Elaborar una tabla de distribución de frecuencia, lo que está ahí, con los datos que representan las mediciones de la resistencia a la ruptura, ¿sí? Entonces estas son mediciones de rupturas de una muestra de hilos de cáñamo. Entonces esta es la cantidad de hilos de cáñamo, ¿sí? Hay 10 hilos de cáñamo que tienen esa cantidad de mediciones con ruptura. Bien. ¿Qué pasa si me pidieran aquí un polígono de frecuencia? ¿Cómo construyo el polígono de frecuencia? Si me preguntaran, letra A, construir la tabla de frecuencia, letra B, realizar un polígono de frecuencia. ¿Qué les dice su apunte? ¿Cómo se construye un polígono de frecuencia? Por la marca de clase y los límites. No, la marca de clase y el FI. Ah, ¿Sí? El FI y la marca de clase. ¿Sí? Con eso se construyen los polígonos de frecuencia. Entonces aquí hay que ubicar las marcas de clase, que tenemos 19,35, la otra es 27,65, después tenemos 35,95, 44,25, 52,25 y por acá tenemos otra más que 60,9. Pero necesito yo una marca de clase antes y una después, ¿sí? Necesito una antes y una después. Entonces, ¿cuál sería esa marca de clase? En este caso sería 19,35, hay que calcular la diferencia. Eso sería 11,05 esta marca de clase. Y la última por acá, 60,9. Aproximadamente debería ser 69,2. Entonces ahí tenemos la marca de clase, ¿sí? Porque hay que cerrar el polígono. Y en el FI el mayor es 13, por lo tanto, digamos que eso es 15, esto es 10 y eso es 5. Entonces de por medio, tabulemos acá. Ya. Entonces ahora podemos ubicar los puntos. Con 19,35 estoy en 1. Con 27,65 tengo que subir hasta 10. Aproximadamente ahí. Después tengo que subir hasta 13. Por ahí debería ser. Después tengo que bajar a 7. Ahí. Aproximadamente 7. Tengo que bajar a 3. Por aquí debería ser 3. Ahí. Y después dice que tengo que subir a 10. Que sería por acá. Y nuevamente bajar a 0. Por lo tanto,
tendríamos que unir estos puntos con rectas. Y esto que está acá sería nuestro polígono de frecuencia, que está asociada con área bajo la curva, ¿ya? Y eso tiene que ver en matemática o en cálculo con integrales, ¿ya? Entonces hemos construido nuestra tabla y construido un polígono de frecuencia. Entonces ahí tenemos el primer ejercicio. Voy a ver este tercero, construir un histograma de frecuencia, el 3. Entonces voy a esperar si es que están copiando o... Espera un poquito porque estoy copiando. Sí, copia nomás, sí. Ustedes me avisan. ¿Qué pasa si en vez de darme 44 datos me dan 500 datos y tengo que construir la tabla? Hago lo mismo, ¿sí? Mi problema sería contar. Pero ahí lo recomendable es, ojalá que esté en Excel. Entonces, si los tengo en Excel, yo los puedo ordenar, ¿sí? En forma creciente o decreciente, que es lo que puede hacer Excel, ¿sí? Entonces, si me llegara a la locura, entonces yo tendría que enviarle los datos en un Excel, cosa que ustedes lo ordenen y puedan contar sin problema, ¿sí? Si es que me da la locura para construir una tabla. Ya, ahí tenemos entonces ese ejercicio 1. El 2 es similar, elaborar una tabla de frecuencia similar, ¿ya? Calcular n, máximo valor, mínimo valor, y poder determinar los respectivos intervalos. Ya. Voy a borrar el 3, ¿ya? Voy a borrar acá. Entonces, en el caso del 3 tenemos 10, 12, esta es la tabla. 10,0, 12,0, 12,1, 14,1, 14,2, 16,3,2, 16,2, 18,3, 18,4, creo que así, sí, a 20,4, y por último 20,5 a 22,5, si no me equivoco. Está bien. Y el FI serían 6, 7, 12. 6, 7, 12, 4, 2, 3. Ya. Entonces, esta tabla, ¿sí? Esta tabla aquí lo que me piden es construir un histograma y un polígono de frecuencia. Ya vimos polígono, vamos a hacer el histograma, ¿sí? Pero de ahí voy a copiar la misma tabla acá, pero vamos a usar eso mismo ahí, que sería este otro ejercicio, que es el mismo, ¿sí? Son los mismos datos, ¿sí? 10, 12, 12,1, 14,1, ¿sí? Entonces, aquí lo que me piden, aquí hay un error porque la suma es 31, pero lo que me piden es de ahí calcular la media aritmética, la mediana, la varianza de la desviación estándar. Entonces vamos a hacer esos tres ejercicios también. Aquí no lo están viendo ustedes, lo veo al tiro. Veamos para que lo vean. Entonces tenemos acá
esta tabla, que les voy a mostrar ahora, ahora sí. Esto está en la página, por si acaso. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo ejercicio, o en la misma tabla, pero aquí en la guía anterior me pedían construir un histograma, pero aquí me están pidiendo calcular la media aritmética, la mediana y la varianza y la desviación estándar poblacional y muestral. Y esto que está acá abajo no vimos nosotros el tema o profundizamos sobre los percentil o rango percentil, por tanto no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, construyamos de acá nuestro histograma de frecuencia. ¿Cómo construimos el histograma de frecuencia? Recuerden que el histograma se construye con los límites reales y la frecuencia absoluta. ¿Hay algún problema acá o no? ¿O está bien? Profe, en el límite tendría ¿Ya? que ser 16,3. Aquí, gracias. Me equivoqué en copiarlo. Ya. Correcto. Si yo quiero construir el histograma de frecuencia, ¿cuál es mi problema que tengo acá? O si quiero calcular la mediana, también tengo un problema. Si yo en este ejercicio quisiera calcular la moda, o la mediana, o construir un gráfico como un histograma de frecuencia, tengo problema aquí. ¿Dónde está el problema si lo visualizan? Profe, ahí usted agregó el 20,5 a 22,5 con FI3, porque estaba viendo ahí en lo que presentó usted, no sale esa En la tabla. en la tabla, ¿eh? En esta tabla no, pero en la anterior deja verla. Deja salirme de esta. Recuerda que estábamos con otra tabla acá. Estábamos con esta. Ahí está, esa es, ¿sí? Ya, es similar a esa tabla anterior. Entonces, con eso, ahí están los límites, ¿los veo, no? Ah, ya, profe. Claro, Sí, ahí está. gracias. Ese era el ejercicio. Que estaba haciendo el símil con el otro, ¿ya? Pero tiene el mismo problema, ¿sí? Aquí tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Si yo quisiera calcular la moda, si quisiera calcular la mediana o construir un histograma, tengo un problema. ¿No lo pueden visualizar? El problema es este, miren. ¿Cómo son esos valores? Sí. Son distintos, ¿no? Y si son distintos, entonces estos reciben el nombre de límite aparentes. Y yo necesito los límites reales. ¿Sí? Los límites reales son aquellos que coinciden. Entonces lo que tengo que hacer primero para poder, si quisiera calcular moda, mediana o construir un polígono de frecuencia, lo primero que tengo que hacer es tener los límites reales. ¿Y cómo se obtienen los límites reales? Bueno, lo que hay que hacer es sumar 12 con 12,1 y el resultado dividirlo por 2. Y el valor que obtengo va a reemplazar estos dos valores. Por lo tanto, 12 más 12,1 serían 24,1
dividido por 2, 12,05. Entonces, ese valor que obtuve reemplaza al 12 y al 12,1. De igual forma acá, yo tendría que sumar 14,1 más 14,2, eso daría 28,3. Y al dividirlo por 2, eso me daría 14,15. Por lo tanto, el 14,15 sustituye a estos dos valores. Lo que estoy haciendo ahí es encontrar los límites reales. Lo que he hecho es amplificar un poco más la amplitud del intervalo, ¿ya? Aquí lo mismo, como son distintos, 16,2 más 16,3 serían 32,5, dividido en 2, 16,25. Por lo tanto, este 16,25 sustituye esos dos valores. De igual forma acá, 18,3 más 18,4 dividido por 2, debería dar 18,35 y 18,35. Lo mismo acá. 40,9 dividido por 2 sería 20,45 y 20,45. Y hay que ver en qué termina el último y el primero. ¿Cuál debería ser ese límite? Acá. ¿El mismo? No. Todos aumentaron, ¿no? Por lo tanto, aquí tendría que ser 22,55. De 4 pasó a 45, de 30 pasó a 35, de 50 pasó a 55. Este de 20,5 bajó a 20,45, de 16,3 bajó a 16,25. ¿En cuánto queda el 10? ¿Por cuánto lo tendría que reemplazar? 9,95. 9,95, correcto. Entonces ahí tengo los límites reales, por tanto recién yo podría construir el histograma de frecuencia y podría calcular moda y mediana, ¿sí? Porque yo no puedo hacer el cálculo de la moda y la mediana con estos valores, porque son límites aparentes, y estos serían los reales. Por lo tanto, si ubicamos los límites, tenemos 9,95, el otro es 12,05, acá sería 14,15, 16,25, continuamos con 18,35, después 20,45 y 22,55. Y el máximo valor hasta 12, por lo tanto, supongamos que llega hasta 12 ahí nuestro FI, la mitad ahí sería 6, la mitad 3, la mitad 9. Entonces aquí tenemos 2, 2, 2 y 2. Entonces ahora tiramos las barritas, ¿sí? Y estas son barras una pegada a la otra. Entonces, entre 9,95 y 12,05 llega hasta 6. O sea, acá. Después, entre 12,05 y 14,15 sube a 7. Después sube a 12. Después, en ese intervalo, baja a 4. Después baja a 2. Y finalmente sube a 3. Eso que está ahí se llama histograma de frecuencia, ¿sí? Cuando están las barritas una pegada a la otra, eso se llama histograma de frecuencia, ¿sí? ¿Qué es el símil de un polígono? Si yo quisiera graficar aquí el polígono, bueno, en el polígono tendríamos que tomar los puntos medios, que son las marcas de clase, y unir los puntos. Y eso sería el polígono. Y como es polígono, entonces tendría que cerrar en 0, ¿sí? Entonces lo que está con verde corresponde a un polígono, y lo que está con negro sería nuestro histograma de frecuencia. ¿Ya? Entonces, recordar, que para poder construir nuestro histograma de frecuencia, o si me pidieran calcular moda y mediana, me obliga a tener los límites reales,
porque si se acuerdan la fórmula de la mediana era límite real inferior. Entonces ya estoy hablando de límites reales. Y estos son aparentes. ¿Sí? Más, y aquí sería entonces n medio menos la frecuencia acumulada anterior, dividido por nuestro FI, multiplicado por C. ¿Sí? Entonces, recordar siempre, si me piden construir el histograma, calcular moda mediana, necesito yo límites reales. Si me pidieran calcular promedio, no, en promedio necesito solamente la marca de clase. Y la marca de clase se puede obtener con los límites aparentes o los límites reales. Da exactamente lo mismo, ¿sí? Pero si yo quiero calcular la amplitud, que es el valor de C, entonces en una tabla, la amplitud se calcula siempre con los límites reales, que en este caso sería el límite real superior menos el límite real inferior, ¿sí? Hay una pequeña diferencia, que pueden ser décima o centésima, pero en el cálculo sí pueden incidir, ¿sí? Es lo que yo siempre he dicho, o sea, ustedes están acostumbrados a trabajar con valores enteros, pero hay cálculos en que yo requiero hacer trabajos con mayor cantidad de decimales. Por ejemplo, este ejercicio 4, ¿sí? Este ejercicio 4, aquí estoy trabajando con centésimas, y la diferencia es de 4 centésimas. Por lo tanto, aquí yo tengo que trabajar a lo mejor posiblemente con milésimas, ¿sí? Entonces yo a lo mejor podría trabajar aquí con milésimas o también con centésimas, pero yo no podría trabajar con décima acá, porque sería mucha la aproximación, ¿sí? Entonces, es lo que siempre he dicho, depende del contexto donde estemos, son las aproximaciones que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. Si yo quisiera ver el 5, veamos el 5 que está ahí, ¿sí? Dice, elaborar un diagrama pastel, que sería un gráfico circular, uno de barra... Profesor, una consulta. ¿Me escucha? Te escucho. ¿Qué es lo que a qué se refiere? Disculpe la pregunta, pero artimetría. ¿Cuánto? En el ejercicio anterior salía punto A que era artimetría. Asimetría. ¿Asimetría? Mire, muestre la guía anterior, profesor. Mire. ¿Esta? En el punto A salía algo. ¿Aquí o en la otra guía? En la otra. En En la el otra. anterior, profesor. En el anterior. Salirme de acá, voy a minimizar esta, voy a salir y vamos en la otra, que era el cálculo de estágrafo, y voy a compartirle acá, a ver. ¿En esta? ¿Dónde? En el punto A. Mire. ¿La media aritmética? Ah, no, estaba pegado, perdón, estaba pegado en el ejercicio 5. Ya. En el circo es lo mismo, aquí la media aritmética me piden, ¿sí? Ya, perdón, leí No, mal. no hay problema, no te compliques, ¿ya? La idea es que no te quedes con duda. Voy a cerrarme acá y vamos a ver el otro apunte que estábamos acá, recuerden que estamos recordando lo que tiene que ver con tabla y algunos gráficos. Profe, Dime, ¿cómo se llama la tabla? Que no la anoté. La ¿cuál última. Esta última, la que hicimos acá ¿Esta? suyo. Esa se llama histograma de frecuencia. Histograma de frecuencia. Ya, gracias. El histograma de frecuencia son las barritas una pegada a la otra y eso siempre se relaciona con variables continuas. Como aquí estamos trabajando con decimales, son mediciones, entonces eso es variable continua, ¿ya? Gracias, profe. ¿Ya? Yo no sé si ven el ejercicio 5. Voy a borrar la pizarra. Si alguien está copiando, me avisa. Miren, el ejercicio 5 me dan ahí tipos de tubo y cantidad. Entonces yo podría preguntar, ¿qué tipo de variable es esa? ¿Con qué variable vamos a trabajar ahí? ¿Cuál es la variable? En este ejercicio que está acá, la tabla, ¿cuál es la variable o qué tipo de variable es?
¿Quién es la variable? ¿Tipo de tubo o cantidad producida? ¿Qué creen ustedes? Pues tú, ¿Ah? ¿Tubos? Los tubos. El tipo de tubo es ¿Tubos? la variable. Y si la variable está como A, B, C, D, ¿qué tipo de variable sería? ¿Será quali o quanti? ¿cuál? Aquí sería quali, ¿no es cierto? Aquí sería quali. Porque no hay un valor Quanti. numérico. No es quanti. ¿Cuál? Esta no es Ah, cuantitativa, es quali, es de una no es cualidad. cuál. ¿Sí? Si me hubiesen colocado aquí, por ejemplo, grosor, y hubiesen colocado un grosor de 2 milímetros, 4 milímetros, ahí habría sido quanti. ¿Sí? O si hubieras hablado de espesor o del diámetro. Pero aquí la están colocando por categoría A, B, C, D, que la pudimos colocar por color. ¿Sí? Entonces aquí sería una de variable quali. Si yo quisiera, por ejemplo, ver o construir un gráfico pastel, uno de barra y uno de línea, voy aquí a copiar los valores, eso lo voy a hacer en Excel, por si no saben graficar en Excel, entonces el Excel lo hace rápidamente y le queda mucho más bonito. Yo lo voy a hacer manual y también lo voy a hacer por Excel. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Voy a dejar de compartir acá, vamos a admitir a Michael Villarroel y voy aquí a abrir un Excel, voy a abrir por acá y vamos a construir eso que está acá. Entonces, si me dan un tiempo, voy a compartir el Excel. Entonces ahí tengo el Excel, ¿sí? Entonces aquí tenemos la planilla, es lo que le decía yo. Si yo quisiera construir una tabla de frecuencia y le doy 500 datos, lo ideal es tirarlo al Excel y el Excel lo ordene, cosa de después contar mucho más rápido. Tiene muchas funciones Excel. Entonces, en este caso, si yo quisiera hacerlo gráfico, entonces tenemos A, B, C y D. Y tenemos los valores respectivos que son 28, 34, 28, 34, 2 y 3. Entonces, si yo quiero construir un gráfico, lo único que hago es selecciono, me voy a insertar, y aquí tengo una cantidad enorme de gráficos. Por ejemplo, si me pedían el gráfico de línea, entonces seleccionamos, ahí está el gráfico de línea, ¿sí? Si yo quisiera un gráfico de barra, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos las barritas, seleccionamos, y ahí tenemos gráfico de barra, ¿sí? Entonces ahí tenemos gráfico de barra. Y si quisiera el gráfico pastel, que es el gráfico circular, selecciono nuevamente, me voy a insertar. Aquí hay muchos gráficos. Estos gráficos los vamos a ver después, ¿ya? Los de correlación o regresión. Entonces aquí queremos un gráfico circular. Entonces selecciono ese de torta. Y ahí tenemos. Y acá arriba me da varias opciones. Voy a elegir esta que me da el porcentaje. Entonces ahí tenemos el gráfico circular, donde tenemos A, que corresponde al azul, un 36% aproximadamente, B, que sería este café, 44% y así sucesivamente. Entonces, en Excel hemos construido los 3 gráficos que me estaban pidiendo. ¿Qué pasa si no tengo Excel? ¿Ya? Entonces, si yo no tuviera Excel y quisiera construir, bueno, el más complejo aquí, entre comillas, sería el de pastel, porque para el de punto no tiene mayor problema. Colocamos A, B, C, D, que es la variable, y aquí habría que colocar el FI, ¿sí? Entonces, si vamos aquí hasta 30, entonces 30, 20, 10. Entonces, si ubico un punto, tendría que ser A con 28. Por ahí más o menos. El B con 34, pasar un poco sobre 30. El C en 12. Si fuera cuadriculado sería mejor. Y el D con 3. Entonces, al unir, entonces tenemos un gráfico de punto y línea. Sería muy similar si hiciéramos el gráfico de barra. Lo único que habría que tirar barra acá. Acá. Si tiramos acá. Si tiramos acá también. Y acá. Ahí tenemos gráfico de barra y gráfico de punto. Mi problema sería en la construcción del gráfico circular, porque la circunferencia, como está trabajando con grados, entonces tendría que estar midiendo ángulos. Entonces, vamos a borrar por acá. Entonces yo tengo que asociar cada una de estas variables con un ángulo. Y para poderla relacionar con un ángulo, primero vamos a calcular el FRI porcentual. Recuerde que
en las tablas se recomienda tener eso representado con porcentaje. Si sumamos aquí tenemos 77 en nuestro N. Por lo tanto, el FRI se calculaba como FI por 100 dividido por el total. Entonces, ahí sería 28 por 100 dividido por 77. Entonces aquí tenemos un 36,5% aproximadamente. Después con 34 dividido en 77, aproximadamente un 44,2%. ¿Se acuerdan que Excel me lo dio valor entero? Me dio 36,44. Aquí 12 por 100 dividido por 77. Esto aproximadamente un 15,6%. Y el último, 300 dividido por 77, nos da un 3,8%. ¿Sí? Tenemos 8%. Ahí me pasé en la aproximación a un 100,01, 100,1, está dentro de lo permitido. Entonces, ahora necesito calcular grados para poder dibujar el gráfico circular. Entonces, lo recomendable entonces es hacerlo en Excel, pero veámoslo acá. Entonces, ¿qué es lo que yo sé puntualmente? Yo sé que 360 grados corresponde al 100%. Entonces tengo que ver esos 36,5 grados, por ciento, perdón, a cuántos grados corresponde. Entonces, una proporción, o como le dicen ustedes, regla 3 simple. Entonces, en este caso, el valor de X debería ser 360 por 36,5 dividido en 100. O sea, calculamos porcentaje, ¿sí? Entonces, a 360 le vamos a calcular el 36,5%. Entonces, 360 por 0.36. 131,4. 131, ¿sí? Entonces, trabajemos con valores con grado entero, 131 grados. El otro tendría que ser 360 por 0.44, serían 159 grados aproximadamente. Recuerden que para tener un valor referencial. El otro sería 360 por 0.156, tenemos aproximadamente 56 grados. Y por último, 360 por 0.038, tenemos 14 grados, 13 grados, ¿sí? Entonces coloquemos aquí 14 grados, ¿sí? Entonces, tendríamos que tener un compás, ¿no es cierto? Hacer la circunferencia, ya, la voy a dividir en 4 partes iguales, para que me marque aquí los 90 grados, y ahí habría que medir ángulo. Entonces hay instrumentos para medir ángulo. En este caso voy a medir 131. Entonces hasta aquí tengo 45 más 90, 135, por lo tanto debería ser por acá. Entonces todo esto que está acá debería ser el tubo tipo A, que corresponde, dijimos, a un 36% que no aparecía ahí en Excel. Voy a hacer con 159, entonces aquí tengo 90, más 45, 135, por lo tanto, un poco más de la mitad acá. Entonces esto sería B. Entonces aquí podemos graficar o representar B, que corresponde a un 44%. Después tenemos C, que sería un 56%, ¿sí? Y el otro es 14%. Por lo tanto, debería ser una cosa de este tipo. Entonces aquí tenemos, esto sería C, que corresponde a un 14%. Generalmente lo podemos colocar fuera también. Y por último, tenemos acá, esto debería ser D, que corresponde a un 4%. ¿Sí? Entonces ahí hemos construido un gráfico de pastelo circular. Pero si tenemos la herramienta Excel, es mejor hacerlo en Excel, ¿sí? No tiene sentido. Por lo tanto, si yo pidiera este gráfico, o pidiera un gráfico circular... Profe, era C 56% y D 14%, ¿no? C, correcto, gracias. C aquí 56. Y aquí tenemos un 14. Gracias. Entonces, se puede hacer en Excel y mandar el archivo, o imprimir, o sacarle una foto y escanearlo. Hay varias formas para poder
representar un gráfico. Lo ideal es que puedan ser capaces de usar Excel, ¿ya? Como herramienta de estadística es potente. Cuando veamos la segunda unidad, que tiene que ver con recta de regresión y la correlación, el Excel lo hace sin problema, ¿sí? En vez de estar usando muchas fórmulas, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese ejercicio, ¿ya? Bien, vamos a desarrollar otra guía. Dejen borrar por acá, minimizamos Excel, voy a minimizar acá y veamos, a ver, algunos cálculos. Con estadígrafos. Entonces vamos con calcular algunos estadígrafos. Por ejemplo, veamos el 5, el ejercicio 5, ¿sí? En este caso dice, en una prueba de elasticidad de 40 vigas, formada por láminas con adhesivo, se obtuvieron los siguientes valores de su constante elástica, ¿sí? Entonces aquí tenemos los límites, esto, entre 6,61 y 6,65 sería la constante elástica, y los cuales se representan en la siguiente tabla, ¿sí? Entonces hay 9 vigas que mantiene una constante elástica entre 6,61 y 6,65, 10 y así sucesivamente. Entonces, a partir de esta tabla, calcular la media aritmética, que en este caso sería el promedio. Entonces, si ustedes se acuerdan, la media aritmética, que es el promedio, para poder calcular, yo lo único que necesito es tener la sumatoria de la marca de clase por FI dividido en N. Por lo tanto, cuando yo tengo una tabla y quiero calcular promedio media aritmética, me obliga siempre a tener la marca de clase. ¿Sí? Entonces, para poder sobre este ejercicio en la parte A, yo tendría que primero calcular la marca de clase. Entonces tenemos acá 6,61, 6,65, 6,66. Aquí, para calcular la mediana, después vamos a tener problemas, porque no son límites reales. 6,70, 6,71, después tenemos 6,75, 6,76 y terminamos con 6,80. Y aquí tenemos 6,81 y 6,85. Entonces tenemos las constantes de elasticidad y la cantidad de vigas, que sería el FI, está dado por 9,16 y 12,3. Y me dicen que nuestro N en el enunciado es de 40. Ya. Entonces, para calcular promedio acá, hay que obtener marca de clase. Necesitamos la marca de clase acá. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Bueno, sería el valor que representa este intervalo, que sería el valor promedio entre 6,61 y 6,65. Y eso, si sumamos, lo dividimos por 2, eso nos va a dar 6,63. ¿Sí? De igual forma acá, si sumamos 6,66 más 6,70 y lo dividimos por 2, eso debería darnos 6,68. Si se dan cuenta, estoy sumando prácticamente a los límites inferiores 2 centésimas, décima centésima. Si a uno le sumamos 2, llegó a 3, 66 a 68, este tendría que ser en 73, 6,73, por eso está mecánico. Aquí lo mismo, ¿ya? Este está malo, ese parece, ¿no? A ver, este es 6,76. 6,76 a 6,80, entonces aquí serían 6,78. Y por último aquí serían 6,83. Y ahí tengo la marca de clase. Entonces lo que hay que hacer ahora es calcular la suma de la marca de clase por FI. Entonces lo que hay que hacer aquí es la columna donde podamos multiplicar nuestra marca de clase por FI. En este caso voy a hacer la suma de forma inmediata para poder calcular el promedio. Entonces tenemos 9 por 6,63 más 10 por 6,68. Ustedes pueden colocar los valores. Más 6 por 6,73 más
12 por 6.78 y por último más 3 por 6.83. Esta suma, si yo sumara todos esos valores, nos daría 268,7. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es multiplicar 9 por 6,63 y ese valor lo anotamos acá y sería 59,67 y así sucesivamente. Y al sumar nos da su valor. Por lo tanto, el promedio debiera ser 268,7 dividido por 40. Y eso nos daría 268,7 dividido por 40 igual 6,71 y aquí 75. ¿Sí? ¿Podría aproximar a 8? Sí, sí, pero mejor dejémoslo con todos los decimales. Hice el cálculo, la respuesta. La respuesta también lleva puntaje. Si el ejercicio viene sin respuesta, no me sirve, ¿sí? Lo otro es un mero cálculo, nada más, ¿sí? Ahora, ¿cómo interpreto eso? Eso es lo que me interesa, ¿sí? Es lo mismo si yo quiero calcular la desviación estándar, es una fórmula y un cálculo, pero ¿qué significa la desviación estándar? Aquí, ¿cuál sería la respuesta? Luego de que la respuesta va de acuerdo al contexto, el ejercicio dice, en una prueba de electricidad de 40 vigas, formada por láminas con adhesivo, se obtuvieron los siguientes valores de su constante elástica. Por lo tanto, aquí la variable serían las constantes elásticas. Entonces, ¿cuál será la respuesta ahí? ¿Alguien que me dé la respuesta? Promedio de la constante Ya, elástica. correcto, eso. El promedio de la constante elástica es de 6,7175, ¿sí? Es el promedio, ¿sí? Pero recuerden que el promedio por sí solo no va a hablar mucho, porque de ahí lo vamos a reforzar con el concepto de la desviación estándar, para ver con qué margen de error yo me voy a mover respecto de ese promedio, ¿sí? Ese debería ser el promedio, ¿ya? Pero hay margen de error. Es lo mismo que le explicaba yo. Si yo lleno una botella de 500 cc, es el promedio. El promedio de la botella es 500 cc, pero no significa que todas las botellas traigan 500 cc. Si ustedes la midieran, algunas traen menos y otras traen más. Pero si está dentro de un rango, se puede vender. Si tiene mucho, no se va a poder vender porque se va a rebalsar o se va a reventar la botella. Y si tiene menos, tampoco se va a poder vender porque el consumidor me la va a devolver. Entonces, por eso que hay que manejar ciertos rangos. ¿Alguna duda? Consulta acá con respecto al cálculo de la media aritmética. Siempre se calcula igual, ¿sí? Siempre se calcula igual. Si la variable es discreta, lo único que cambia aquí, en vez de colocar la marca de clase, se coloca la variable, que sería xy. ¿Ya? Vamos a guardar este valor, ¿ya? Y nos vamos a saltar en forma inmediata a la C, ¿ya? Ya que tenemos el cálculo de estos valores, entonces voy a aprovechar la tabla para poder hacer la letra C. La letra C me pide la varianza y desviación estándar poblacional. Con respecto a la muestral, en la misma fórmula, lo único que en vez de estar dividido por n, está dividido por n-1. Entonces, si yo quiero calcular la varianza, eso corresponde a la sumatoria, en este caso de la marca de clase al cuadrado por nuestra frecuencia absoluta dividido en n, menos, aquí se puede colocar promedio, pero lo ideal es colocar esta expresión, sumatoria de MSI por FI dividido en n al cuadrado. ¿Por qué es lo ideal? Porque si yo ocupo acá promedio y se me ocurre aquí aproximar, ya aquí partí con una aproximación. Al elevar al cuadrado, va a tomar otra aproximación y al restarlo, entonces voy usando muchas aproximaciones. Entonces lo ideal es trabajar con todos los decimales y al final efectuar la aproximación.
Entonces, esto sería la fórmula para poder calcular la varianza. Y mediante la varianza vamos a calcular la desviación estándar. Lo que le explicaba, este es poblacional. Si aquí yo le coloco un -1, la convierto en muestral, ¿sí? Es la misma fórmula, ¿sí? Pero si aquí divido por 40, entonces poblacional, y si divido por 39, es muestral. Esa es la diferencia cuando vimos lo que tenía que ver con medida de dispersión, el cálculo de la varianza poblacional y muestral. Vamos a borrar por acá, porque ya tengo esa suma que está acá. ¿Sí? Tenemos esa suma. Entonces, lo que yo requiero calcular ahora es esa suma. Entonces, necesito acá al lado hacer el cálculo de la marca de clase al cuadrado multiplicado por FI. ¿Qué significa en la práctica? Significa que hay que tomar este valor, 6,63, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 9. Con cada una de ellas hay que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Hay que hacer lo mismo. Entonces yo voy dando los valores al tiro para no dejarla representada. Entonces la primera es 6,63 cuadrado, la calculadora lo hace, por 9, entonces eso me daría 395,6121. La otra sería 6,68 al cuadrado por 10, eso nos daría 446,224. Después tenemos 6,73 al cuadrado, y eso multiplicado por 6, daría 271,7574. Si alguien me dice, ¿puedo trabajar con aproximado aquí a 8? No, porque estoy trabajando con centésimas. Si no puedo aquí aproximar a la décima, ¿ya? Acá tenemos que tener 6,78 al cuadrado por 12. Y eso nos daría un total de 551,6208. Y por último, 6,83 al cuadrado por 3. Eso nos daría 139,9467. La suma de eso corresponde a la suma de la marca de clase al cuadrado por FI, que nos va a dar más 551,6208 más 271,7574 más 446,224 y por último más 395,6121. Y eso nos daría 1.805,161. Y ahora están en condición de calcular la varianza. Lo invito a ingresar los valores a la calculadora y ver cuánto nos da la varianza y calcular el tiro de la desviación estándar. Les doy un par de minutos. Ahí solo uso calculadora, ya tenemos la sumatoria, conocemos el valor de n, conocemos la sumatoria también, tenemos n. A ver, ¿cómo andan con la calculadora? Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Cuál es el valor de la última sumatoria que hizo? 1.805,161. Como a 161. 161, aquí. 1.805,161. Ya. Muchas gracias. Muy bien.
¿Alguien me puede ayudar con la varianza? ¿Lo hicieron, no? Ingresamos a la calculadora. ¿Cuánto les da? $3,7333. No, 2036,62, profe. tampoco. Es un número muy chico, si son cifras pequeñas estas, ¿sí? Si estoy trabajando con decimales ahí. 38.41 es la varianza. ¿Cuánto? 38.41 varianza. No. Entonces aquí, si ingresamos en la calculadora, habría que hacer 1805.161 dividido por 40, igual, menos, paréntesis, 268,7 dividido en 40, cierra paréntesis al cuadrado, igual. Ah, verdad que el promedio es A cuadrado. mí me dio 4.21 por 10 elevado a menos 3. Ya, correcto. Si aproximamos ahí podría aproximar, sería 4,22, ¿no es cierto? ¿Sí? Por 10 elevado a menos 3, correcto, ¿sí? Por 10 elevado a menos 3. Eso sería el resultado correcto, Claro, ¿sí? 0,004225. Correcto. Eso sería 0,00422, ¿sí? Entonces, eso sería nuestro valor. Y a partir de eso podemos calcular la desviación estándar ahora. ¿Cuál debería ser la desviación estándar? Recuerden que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Como acaban de calcular la varianza, entonces ahí mismo colocan raíz, respuesta, ans, igual, para que no tengan problema. ¿Ya? Entonces, a lo que le dio el resultado de 4,218 por 10 a la menos 3, colocan raíz cuadrada 0,064. 9, ¿no es cierto? Entonces eso sería 0,065. Correcto. Ahí. 0,5. Entonces ahí tenemos nuestra desviación estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta desviación estándar? ¿Sí? ¿Qué significa esto? En la práctica significa lo siguiente. Nosotros habíamos calculado un promedio, ¿no es cierto? Habíamos calculado un promedio, ¿sí? Esto cuando vamos a distribución normal vamos a profundizar un poco más, ¿ya? Entonces tenemos 268.7 dividido por 40. Entonces nos dio el promedio 6,71 y vamos a trabajar con 3 decimales 8. Ese es nuestro promedio, ¿sí? Entonces, el promedio de la constante de elasticidad era 6,78, 718. Entonces, lo que me indica esa desviación estándar, que si a este promedio, a 6,718, le sumamos la desviación estándar, eso nos daría 0,065, nos daría 6,783. Y si a este promedio le resto una desviación estándar, que en este caso sería 6,718 menos 0,065, esto sería 6,653. Entonces, lo que así nosotros podemos generar un intervalo, ¿sí? Y a futuro eso va a corresponder a un intervalo, un nivel de confianza. Uno le puede dar cierto nivel de confianza, pero lo vemos después cuando veamos distribución normal o distribución de frecuencia. En este caso, así, groseramente, nosotros podríamos decir que aproximadamente como el 70% de los datos con respecto a la constante de electricidad debería fluctuar entre 6,653 y 6,783, ¿sí? Entonces, la mayoría de las mediciones de la constante se van a concentrar ahí, entre esos valores.
Eso es lo que me va indicando de una otra manera la desviación estándar, que después me permite a mí hacer el cálculo de error, el margen de error que yo puedo tener, ¿sí? Entonces, de una otra manera, aquí estoy con el margen de error respecto al promedio. O sea, hay un error hacia arriba y un error hacia abajo, ¿sí? Es lo que mencionábamos cuando yo decía, si una persona tiene promedio 5, entonces uno debería suponer que todas sus notas son 5. Pero sabemos que la práctica no es así, porque puede tener un 7 y un 3, o un 4,5, un 5,5. Entonces, la desviación estándar me indica cuál es el error de equívoco que estoy haciendo al referirme que tiene todos los promedios como nota 5, ¿sí? O bien determinar el grado de homogeneidad de algunas distribuciones. Entonces ahí tenemos el cálculo que tiene que ver con la varianza y la desviación estándar.